Ok, muy buenas tardes. Damos comienzo a lo que es la transmisión de Caficón TV 2020. Bueno, me presento, soy el licenciado Braulio Cruz y bueno, retomamos nuestro espacio de las noticias más relevantes. En esta ocasión vamos a hablar del paquete económico que se presentó al Congreso, lo que a lo mejor nos depara el año que viene y bueno, promocionar lo que va a ser nuestros próximos cursos. En este caso tenemos uno muy importante que igual inicia con vigencia en este octubre, que es la NOM 35 con sus últimos cambios. Recuerden que esta es la segunda y última etapa para que en nuestras empresas empecemos ya a llevar bien a total y obligatoriamente todo el proceso de la NOM 35. Recuerden que nosotros tenemos también este curso cuando fue el primer anuncio de crear las políticas de psicosociales y bueno, en sí tenemos todo el proceso con respecto a lo que conlleva la aplicación y empezar a darle funcionamiento a lo que es esta norma tan importante. Igualmente, bueno, estamos ya, ahora sí que durante toda esta época de pandemia que hemos tenido todo y que ha impactado en todas las empresas, tenemos lógicamente para los contadores y para los fiscalistas el curso el 7 de octubre con el contador público Miguel Ángel Martínez Zuc, el tema de defensa fiscal aplicable al contador, muy importante porque la verdad sí hubo hay muchos cambios que a lo mejor nos pueden afectar, ¿sí? Debido a esta pandemia. Y bueno, a mi lado está el licenciado público certificado y por supuesto nuestro asesor titular, el contador Luis Antonio Escalante Pelcastre, que como saben es titular también de este programa y también es editor responsable de nuestra revista. Muy buenas tardes, contador. Gracias, buenas tardes, les agradecemos a su presencia, a todos nuestros estimados oyentes, a todo nuestro auditorio, ¿sí? Y pues en esta semana lo más importante o lo que está llamando más la atención de alguna manera es la iniciativa que se mandó el 8 de septiembre del 2020 al Congreso de la Unión y vienen cosas así medio escabrosas, es decir, se pone uno a temblar conforme como están ahorita planteadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahorita básicamente es una cacería, vamos a llamarle así, de todos los contribuyentes, que todos somos malos, no hay ningún contribuyente bueno, todos de acuerdo con nuestra presión sentimos que todos sí somos evasores fiscales, porque así parece que así nos están tratando, ¿sí? Vamos a ir desglosando los más importantes, o sea, esto es para dar mucho. Sabemos que ahorita no hay aumento de impuestos, efectivamente, en esta iniciativa no hay ningún aumento de impuestos, están siguiendo la política presidencial de no hay aumento de impuestos, pero sin embargo, cuando vemos estas modificaciones, sabemos de dónde va a salir el dinero, o sea, es decir, la autoridad nos dice, no va a haber aumento de impuestos, y sin embargo espera una recaudación mucho mayor, y esa recaudación no va a ser pues del pago de contribuyentes. Ya en las noticias hemos visto que le van a cobrar a los grandes contribuyentes, y a muchos ya pagaron, pero pagaron pues porque de alguna manera es por miedo, por no tener problemas con Hacienda, por no entrar en el proceso de defraudación penal que de alguna manera sí implica problemas, ¿sí?, muy fuertes para los empresarios. Entonces de alguna manera muchos pagaron para evitar problemas, ¿sí? Pero aquí la idea es que sí sentimos que la autoridad se está exagerando en su forma de verificación, es decir, nos va a traer bien controlados, bien cortitos, hay mucha información, el SAT ya tiene la información, pero al final por unos pagamos todos, es decir, los impuestos que algunos no estamos pagando correctamente, o sea, otros no lo están haciendo, pero todos de alguna manera nos están diciendo que somos evasores. Y vamos a ver, de acuerdo con los comentarios, ¿sí?, por qué menciono esto a título personal, ¿sí? A ver, entonces, los aspectos más importantes que se dieron, bueno, que los ingresos de la federación, o sea, en la ley de ingresos de la federación no hay ningún problema, no hay cambios. Lo único que nos llama la atención es que
va a haber un aumento en el impuesto sobre la renta, ¿sí? Pero no hay un aumento en el impuesto al valor agregado ni en el IEPS. Es decir, los impuestos indirectos, los impuestos al consumo, o sea, no va a haber. La autoridad está reconociendo que por todo este problema que hemos tenido durante este año, la pandemia, pues el año que viene no va a haber consumo, va a haber muy poco consumo, se va a bajar el consumo. Entonces, en el momento determinado dice, sí va a haber impuesto sobre la renta, ¿de dónde lo voy a sacar? Ah, pues de todos los que nos deben, de todos los contribuyentes, de pago de impuestos. Y el IVA, ¿por qué no es congruente? ¿Por qué no hay un aumento en el IVA? Porque ya no va a haber mucho consumo. La misma autoridad presume o estima que no va a haber mucho consumo. Tanto que de alguna manera nos habla de los indicadores económicos. Y en los mismos indicadores económicos, ¿sí? Me dice, por ejemplo, que se estima el crecimiento económico para 2021 entre 3.6 y 5.6, utilizando para fines presupuestarios un crecimiento puntual de 4.6 con una inflación del 3%. A ver, nos está diciendo vamos a crecer entre un 3 y un 4.6%. Okay. Esto es de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, los indicadores económicos, las grandes empresas que manejan toda esta información, nos dicen que no es cierto, que a lo mejor vamos a llegar hasta una inflación de un 16, un 17%. La única empresa que, más bien el único país que de alguna manera sí están estimando económicamente a nivel macro es China, donde ellos iban a crecer en un 7%. Entonces nosotros el decir que creemos un 3%, pues sí está medio complicado. Ahora, esto es para 2021, sin embargo, ya oficialmente se declaró que vamos a cerrar el 2020 en un menos 8%, es decir, de acuerdo como manejan los economistas, un incremento de menos 8.8% del Producto Interno Bruto, es decir, hay una baja en el aspecto económico del 8%. El 8%, y suponiendo que, muy estimado que lleguemos al 4% el que viene, pues tenemos una diferencia grandísima, del menos 8 al 4, vamos a crecer un 12%, como que no es nada creíble en un momento determinado. Pero aún así, suponiendo y creyéndole que estamos en el partido, y el partido dice no hay aumento de impuestos, el presidente dice no, tanto que hemos dado ahorita en el partido que está en el poder, que es Morena, el Partido Renovación Nacional, nos dice que iban a proponer este famoso impuesto a las herencias, o sea, el impuesto al patrimonio, que era a las herencias, a los donativos, etcétera, y dijo el presidente, no hay aumento de impuestos. Si ustedes como Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que son independientes, pasan esta iniciativa, yo la voy a vetar. Pero al final sabemos que no, o sea, todo el mundo sabemos que el partido que tiene el poder en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pues es Morena, es el partido del presidente. Entonces, sabemos que hay líneas donde si el presidente dice no hay aumento de impuestos, pues así los quieran proponer, no va a haber aumento de impuestos, ¿sí? Entonces, en ese sentido estamos seguros de que no va a haber aumento de impuestos. Sin embargo, sí va a haber una mayor recaudación y vamos a ir comentando algunos casos en estos días y en la próxima semana. Lógicamente, todavía está a discusión, ahorita está en la Cámara de Diputados, se están reuniendo, se van a reunir con los presidentes de las cámaras, como los contadores, etcétera, para analizarlos. Sin embargo, por experiencia que tuvimos el año pasado, lo sabemos, de todas las iniciativas que se presentaron, se hicieron reuniones de trabajo, hicieron todo eso, y al final, ¿qué fue lo que pasó? Ni siquiera tomaron en cuenta todas las recomendaciones que hizo las diferentes cámaras de iniciativa privada. Al final, lo que tomaron los diputados es la línea presidencial que había. Entonces, por este año, por mucho que nosotros manejemos, le hablemos a los diputados, oye, defiéndeme, mira, va a pasar esto, sabemos que al final va a haber reuniones de trabajo, nada más para darle la vuelta, para dar nuestra opinión, pero al final ni van a tomar en cuenta la iniciativa privada y lo que sea a nivel de gobierno es lo que va a pasar. Por experiencia del año pasado lo tenemos. Espero equivocarme, ojalá y me equivocara. Se estima también dentro de esta iniciativa que el precio del petróleo se proyecta en $42.1 por barril.
y se estima un incremento gradual en la tasa de CETES a 28 días del 4.75. A ver, fíjate, si el mismo nos está diciendo vamos a crecer un 3% y los CETES me dan un 4.75, entonces quiere decir que tú inversionista, si tú inviertes en CETES, vas a tener una ganancia porcentual del 1.75. Es decir, si tu dinero lo inviertes en CETES, pues no vas a perder por inflación. Si la inflación va a ser del 3% y CETES te va a dar 4.75, vas a salir ganando, pero 1.75. Esto es muy poco realmente para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, no es nada conveniente, ¿sí? Sin embargo, está muy, el presidente, ¿sí? Está diciendo que vamos muy bien. Eso a nivel macro, pero nosotros si nos vamos ahorita a los centros comerciales, nos vamos a todos los negocios, todo el mundo está diciendo, pues es que no tengo dinero, no hay ganancia, no hay ventas, por todo esto de la pandemia que no se esperaba, ninguno lo esperábamos. Bueno, muchas empresas están quebrando, hay muchos locales en renta, los pocos locales que subsistieron ya están abriendo, ejemplo, restaurantes, pero igual, tú ves, por ejemplo, te vas a una zona de restaurantes donde había muchas cafeterías y estaban llenos, pues nada más les aceptan un 30% de aforo y sin embargo no hay gente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no hay dinero para ir a gastar. La idea es esto, gasta. A ver, si tú tienes para ir a comer al mercado, ve a comer al mercado. Si tienes para un restaurante, ve al restaurante, gasta. ¿Por qué? Porque lo que tú gastas, el otro tiene para también gastar y de alguna manera eso es lo que va a reactivar la economía. Los grandes economistas nos dicen, vamos a meterle dinero, vamos a mover el dinero para que de alguna manera lo que tú ahorita ganas y lo gastas, el otro lo gana y lo gasta, y el otro lo gana y lo gasta, y así vamos a ir reactivando la economía. No es ahorita hora de empezar a aprovecharse el cinturón y a ahorrar lo más que puedas. No tiene caso. ¿Por qué? Porque al final tu dinero no va a tener valor de adquisición. Entonces, un momento a lo mejor dicen los grandes economistas, empieza a gastarlo. Gástalo, ¿para qué? Para que el otro tenga un ingreso y el otro, a su vez, él lo gasta y tiene otro ingreso y vamos a reactivar la economía. Esperemos que para el cierre del ejercicio se espera una situación económica muy fuerte. Esperemos que para este año hagamos un cierre económico mucho mayor. Tenemos un problema, tenemos una pandemia por ahí que todavía no hay. La esperanza es que aparezca la vacuna contra esta famosa pandemia, contra el coronavirus, aunque sabemos que por disposiciones sanitarias, pues esta va a tardar todavía un año, 4 o 5 meses. Entonces, pues por ahí se nos junta con lo que viene de la influenza. Entonces, híjole, creo que nos viene una época un poquito fuerte. Esperemos que por lo menos este año sobrevivamos económicamente a ese precio y ojalá, mi deseo es que en salud también sobrevivamos para que empecemos el año 2021 con estas disposiciones, pero ya económicamente con una mejor situación. El tipo de cambio que se maneja en este presupuesto es de 22.1 a 21.9 pesos por dólar. Entonces, para el cierre del año dice, vamos a estabilizarnos en 22.10. ¿Qué esperanza de regresar a lo que teníamos al 17, al 18%, que ya era alto? Ahora nos dice, no vamos a bajar del límite del 20, o sea, siempre estábamos arriba del 20, 22, 23, etc. Entonces, si la misma autoridad nos está estableciendo un 22%, un 22.1 por dólar, pues sí va a estar bastante pesadito. Otro de los cambios que no hubo o que no se modificó, bueno, quedan igual en la ley de ingresos las tasas de recargos. Esto no hay ningún problema, sigue igual, a pesar de que va a haber una inflación, no subió más de un 10%, entonces quédate tranquilo, los recargos van a seguir siendo al 1.47%, las mismas tasas de recargos de cuando tengas pagos en parcialidades hasta 12 meses del 1.26%, cuando tengas parcialidades de 12 a 14 meses 1.53%, y el pago diferido de 24 a 36 meses que tú solicites pagar al 1.82%. Quedó igual, aquí no hay ningún problema, no hay incremento. Hay una retención de intereses por parte de las instituciones financieras. Actualmente me están reteniendo, en el caso de que
me pagan las instituciones financieras dinero, intereses, me retienen el 1.45, me van a retener el 0.97% para el 2021, y esto va aparejado que se supone que van a bajar las tasas de interés. Entonces, bueno, si van a bajar las tasas de interés, bueno, también va a bajar la retención. Entonces, bueno, pues es igual la gente que tiene pues dinero, entonces igual en lugar de que le retengan el 1.45, le van a dar el 97. Por otro lado, también tenemos estímulos fiscales. Estos siguen igual, no hay ningún problema, se mantienen todos los mismos estímulos fiscales, los que adquieren diésel de maquinaria en general, para este uso automotriz, etcétera, siguen teniendo. Otro estímulo que sigue siendo es el acreditamiento del 50% cuando los transportistas utilicen casetas, en fin, o sea, todos estos que ya estaban siguen los mismos. El único nada más que se eliminó es el estímulo fiscal que se le daba a las personas que enajenaban libros, periódicos y revistas, en la cual tenían una deducción nacional de un 8%, ¿sí? Ese se elimina, quiere decir que entonces los amigos editores o los que están enajenando los libros, periódicos y revistas tomen en cuenta que este estímulo fiscal para 2021 ya no va a existir, ¿sí? Entonces aquí la cultura no va a tener beneficio, al contrario, va a pagar más impuestos. Hay otro concepto en el Código Fiscal de la Federación que es la famosa regla del antiabuso. En esta reforma fiscal se adiciona esta regla a través de la cual se pretende combatir actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y generen beneficios fiscales a los contribuyentes. Esa situación está dando es decir, me dice, a ver, demuéstrame a mi autoridad que esto que adquiriste tienes un beneficio fiscal. ¿Por qué? Porque al adquirirlo me pagas menos impuestos. Pues dame la razón de negocio, ¿para qué lo adquiriste? ¿Sí? Es decir, cada situación que tú adquieras, cada deducción que tú tengas, vas a tener que demostrarme la razón de negocios. A ver, adquiriste una maquinaria en 1 millón de pesos. Ok, de ese 1 millón de pesos, lógicamente vas a dejar de pagarme impuestos. ¿Y para qué quieres esa maquinaria? ¿Cuál es la razón de negocios? ¿Qué va a pasar con esa maquinaria? Dime cómo la vas a recuperar, o sea, ¿por qué la adquiriste? Es más, si no me demuestras a mi autoridad que esa maquinaria te va a producir un ingreso de tal fecha, tal hora, hay una proyección de ingresos, ¿qué crees? Es una regla de antiabuso, es decir, estás comprando nada más por comprar, pero no me estás demostrando una razón de negocios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que lo que estás haciendo es jugando. Yo, autoridad, presumo que estás jugando. Le compraste la maquinaria a la otra empresa, la otra empresa traía pérdidas, entonces tú le pasas ingreso, ella recupera sus pérdidas, pero tú no como ya la ves como deducción, a mí no me pagas impuestos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nada más adquiriste, pero no tienes una razón de para qué la adquiriste. Si no me dices, si no me aplicas de qué tipo de ingresos te va a generar, para mí es una operación de fraude fiscal. Es decir, es una regla general de antiabuso. O sea, no me dicen qué consiste una razón de negocio, nada más dice, aclárame. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la autoridad, ¿cómo le puedo aclarar, oye, qué es una razón de negocios, no? Lo que conocemos contablemente en costo-beneficio. Si yo quiero una maquinaria, es porque esta maquinaria la pongo ahorita, me va a producir 1000 unidades más, esas 1000 unidades más las voy a vender en tanto, con este costo me va a disminuir tanto y voy a tener una ganancia de tanto. Todo eso que yo adquiero, lo mismo lo tengo que decir a la autoridad, pero si a la autoridad de repente alguna situación no le gusta, me va a decir, ah no, ¿sabes qué? No hay razón de negocio, por lo tanto, esta regla de antiabuso estás aplicando una disposición que estás teniendo un beneficio fiscal, ¿sí? Por lo tanto, como tú estás deduciendo, no me gusta, y si no me gusta, entonces no te la acepto y de alguna manera me va a hacer que yo pague más impuestos. Entonces esta regla como que está muy difícil de cumplir, ¿no? Entonces igual, el mismo comentario es que si bien no existe una
consecuencia en materia penal que derive directamente de la aplicación de la regla general de abuso. En caso de detectar conductas que puedan contener un delito, se considera como una cuestión independiente al aspecto fiscal, es decir, el momento determinado no hay ningún problema. Para efectos fiscales no te la considero, pero tampoco te voy a demandar en un asunto penal, son separados. Pero si yo encuentro que esta factura, que esta información que tú estás metiendo aquí fue de un facturero, un EFO, o sea, una empresa que emite fiscalmente, ¿sí?, operaciones, ¿sí?, de procedencia ilícita, entonces ahí sí la reclasifico como delito penal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo puedo pensar que tú compraste de buena fe un artículo, pero si no me demuestras tu razón de negocios, bueno, nada más te lo hago no deducible, no te lo mando penal. Pero si demuestro que esa acción es a través de un fraude fiscal, entonces en un momento determinado sí me voy por el aspecto penal, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esta, se me hace esta regla muy fuerte en cuanto al antiabuso, porque como no está bien definido, dice, dame una razón de negocios, híjole, autoridad, dime qué es una razón de negocios para podértelo aclarar, no me dan ninguna regla de en qué consiste. Entonces yo creo que nada más es cuestión de ponerme a platicar con la autoridad a ver si la convenzo de la razón de negocios, ¿ok? Bien, otro aspecto, bueno, que no tiene trascendencia, que es el horario de imposición tributario. Dice que el horario va a ser el de la zona centro del DF, no me afecta en nada, no hay ningún problema, ¿sí? Igual ahí, cuando tengan enajenaciones a plazo con pago diferido en parcialidades, dice que me vas a tener que pedir un CFDI. A ver, esto ya estaba en las reglas, lo que se llamaba un CFDI de complemento de pago, ¿sí? Pero estaba en una regla miscelánea. Entonces cuando le preguntamos, oye, ¿y quién me obliga a que yo tenga un complemento de pago? Pues no hay ninguna ley que me lo diga, pero es que la miscelánea, la miscelánea me crea derechos pero no obligaciones. Bueno, pues ya sale de la miscelánea, lo suben al cuerpo de ley, y entonces así me dice que cuando tengas un pago en parcialidades, es decir, cuando pido un comprobante que me van a pagar posteriormente, el famoso comprobante que fue, el PPD, pago en parcialidades o diferido, tengo que tener, cuando sea el pago, un CFDI complemento. Entonces ahora sí ya, esto que estaba en miscelánea, que ya hacíamos, ya está en cuerpo de ley. Por lo tanto, ahora sí sería obligatorio. En caso de que yo no tenga el complemento de pago, puede que la autoridad en un momento determinado me diga, no estás cumpliendo con todos los requisitos que pide un CFDI, pues por lo tanto, no me preocupa el que lo expida porque es un ingreso, sino el problema es para quien paga, que si no tiene ese complemento, no sea deducible. Entonces, en un momento determinado, la persona que paga posteriormente, tengo que mandarle el complemento de pago y me va a empezar a exigir el complemento de pago. Si yo no se lo doy, va a tener un problema de deducibilidad, porque no cumplió con todos los requisitos. También aquí, pues es algo a que no estamos acostumbrando, pero ahora sí vamos a tener que tener un buen control administrativo, donde en cada pago que tenga yo diferido, tengamos un complemento de pago, pero ya establecido en ley. Otro punto bien importante, ¿sí?, es que me dice que cuando haya una escisión de sociedades, ¿sí?, y parte de esa escisión, parte de ese activo no estaba en el activo original, se va a considerar enajenación, ¿sí? Es decir, nosotros hacemos una planeación administrativa en donde hacemos una escisión de sociedades, es decir, una empresa la dividimos en dos o pasamos parte de nuestro activo a la otra empresa, etc. Pero si dentro de eso se va algo que la otra empresa no tenía, bueno, ese algo, como no era parte de la administración, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a considerar enajenación de bienes. Lo que pasa es que algunas empresas están tomando como estrategia el decidir a las empresas, y ahí mismo dejaban ir todo un activo, dejaban ir inventarios, dejaban ir activo ya que estaba totalmente depreciado y que se iba para otra empresa y la otra empresa lo empezaba a depreciar. Entonces
esa estructura que teníamos, había por ahí para esconder de alguna manera una operación de compra-venta. En lugar de que yo le vendía a otra empresa, hacíamos una decisión, le traspasamos el activo y al final es como si fuera el nuevo dueño. Me decían, no, pues sabes que si esto no aparece, se va a considerar una enajenación. Es decir, esta estrategia que hacían muchas empresas, sí, ya no se considera para efectos fiscales. Entonces por ahí, señor empresario, si te ofrecen una planeación en cuanto a una decisión de sociedades, asegúrate con tu asesor que todo sea congruente para que no te vaya la autoridad en un momento determinado a considerar una parte de esta como enajenación. Otro dato, otra situación que me llamó mucho la atención, bueno, hay varios, en la devolución de saldos a favor, ¿sí? Se propone tener como causal para tener por no presentada una solicitud de devolución el hecho de que un contribuyente no tenga en su caso un domicilio manifestado o se encuentre como no localizado ante el RFC, estableciendo además que en los casos en que se tenga por no presentada la solicitud no se considera como una gestión de cobro que interrumpe el plazo. Es decir, a ver, yo solicito una devolución de impuestos, pero yo, empresa que solicito la devolución de impuestos, si el SAT me tiene como no localizado, no me va a hacer, no, me dice, es como si no hubieras presentado nada, ¿sí? Tu recurso, tu procedimiento, tu solicitud no tiene validez, ¿sí? Entonces, lo considero como si no me lo hubieras presentado. ¿Por qué? Pues porque no te tengo localizado, ¿sí? En un momento determinado, si estoy en el listado, solicito una devolución y estoy en el listado, la famosa lista negra, pues también me dicen no tienes derecho a las solicitudes, como si no hubieras presentado solicitud de devolución. Oye, es que yo tengo derecho a solicitud de devolución, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y esta ley que si no estoy localizado, si estoy en el listado, ¿sí? Entonces es como si no presentara mi solicitud de devolución, no me la van a aceptar. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Que yo esté siempre libre de todo esta, o sea, que esté libre de pecado para que puedan solicitar mi devolución de impuestos. Hay algunos datos para el registro federal de contribuyentes, nada más es cuestión de que te identifiques, no hay ningún problema. Hay más requisitos para comprobantes fiscales digitales por internet, ¿sí? En el caso de exportación de mercancías hay algunos plazos, ¿sí? Hay un plazo para conservar la contabilidad. A ver, aquí me dice, en esta iniciativa se propone incorporar supuestos de excepción previstos en el Código de la Conservación de la Contabilidad. Me dice, todas aquellas operaciones que impliquen devolución, que impliquen aportaciones al capital, que impliquen disminuciones de capital, esas no tienen límite del 5%, de 5 años, perdón, ¿sí? Estas vas a tener que conservar el documento, todos aquellos movimientos que tú hagas de aumento de accionistas, de cambios de representante legal, todos estos movimientos de por vida vas a tener que guardar la documentación, ¿sí? No forman parte de la contabilidad, o sea, para efectos de la contabilidad forman parte de la contabilidad en cuanto a la revisión, pero en un momento determinado, se pasa 5 años, ya no tengo por qué dártelo porque ya pasaron 5 años, dice no, este tipo de documentos los tienes que tener, sí, ya de por vida, ¿sí? Movimientos a la cuenta de la fiscal neta, etcétera. Entonces, bueno, que ya nada más son cuestiones administrativas. Otro punto aquí bien importante es la asistencia y difusión fiscal. Me dice que es obligación de la autoridad darme asistencia y difusión fiscal. Dice, en materia de asistencia y difusión de la información por parte de las autoridades, se amplía la posibilidad de proporcionar dicha asistencia no solamente a contribuyentes, sino al público en general, pudiendo además informar sobre las consecuencias del incumplimiento de las disposiciones fiscales. Fíjate,
Me dice, a ver, oye, te voy a informar, ¿sí? Que tienes que es obligación tuya presentar tus pagos provisionales así a tal fecha. Ah, pero también va por ahí veladito. Y si no lo presentas, tienes una multa de tanto. A ver, espérame, entonces, ¿cuál es la resistencia? Me estás diciendo, me estás difundiendo, ok, te aviso que tienes que apretar esto, que tienes que apretar esto, pero también me informas de que en caso que no lo hagas, chin, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? Infundiendo miedo. O sea, me dice, eres contribuyente que estás en la informalidad y si yo encuentro que tuviste una operación, sí, tenías que haber presentado tu declaración. Sí, pero te aviso que si yo te encuentro y no la has presentado, tienes una multa de tanto y tienes una sanción de tanto. Espérame, entonces, ¿me estás informando o me estás amenazando? Parece que de alguna manera viene la información y la amenaza ahí. Ahí es donde comentamos al principio que nos sentimos agredidos en un momento determinado, ¿sí? Porque me habla de las consecuencias de incumplimiento. Pues eso supuestamente se tiene entendido que si yo no cumplo con una disposición administrativa tengo una sanción. ¿Por qué tienes que decirme de cuánto es asustarme, no? Entonces si yo ahorita digo, oye, no has prestado tu declaración del mes de marzo y de repente me dices, chingale, métele la multa de 3,000 pesos, ahí cabrón, qué óvole, ¿no? Entonces por ahí también tengo un problemita ahí. En otras situaciones, el aseguramiento precautorio, fíjate, hay un orden de prelación. Antes me decía que lo primero que en un aseguramiento de precautorio, ya cuando el autor me finca un crédito, sí verá sobre mis bienes, que era el inmueble, pues sí ve sobre mis operaciones, mis bienes muebles, etcétera. Hoy me dicen, no, hoy es al revés, hoy hay un orden de prelación, es decir, el orden de importancia, primero se dan sobre mis cuentas bancarias y sobre mis cuentas por cobrar. A ver, acciones, bonos y dinero, ¿sí? Metales preciosos, y después a todo lo demás. A ver, entonces, el que más me llama la atención no es mi cuenta bancaria porque me la congelan, no hay ningún problema, ¿sí? Pero es mis cuentas por cobrar. A ver, yo tengo un cliente, tengo una cuenta por cobrar de 1,000,000 de pesos. Entonces, la autoridad me dice, oye, es que yo encontré que tienes 30 millones de pesos, ahí de un crédito de 30 millones de pesos, pero yo sé que aquel te debe, ¿sí? Ah, bueno, pues ¿qué crees? Le voy a embargar al otro, o sea, que ya no te pague a ti, que me pague a mí. A ver, no entiendo, autoridad, ¿qué es lo que quieres hacer? Sí, mira, tú me debes ahorita 300,000 pesos, y sé que tienes un cliente que te debe 1,000,000 de pesos. Entonces voy a ir con este cliente y le voy a embargar la cuenta, le voy a decir, cliente, no tienes por qué pagarle a la empresa porque me debe dinero, me lo vas a pagar a mí. Entonces le embarga a la otra empresa, le va a embargar la cuenta y le va a exigir que le pague, ¿sí? Le va a dar una línea de captura para que en el momento que se cumpla la obligación de pagar, en lugar de que me pague a mi empresa, le pague al SAT, le va a dar una línea de captura para que se cobre a lo chino con lo que yo le debo al SAT. A ver, oye, es que estás invadiendo un tercero. ¿Qué tiene que ver el tercero? No, siempre como te debe dinero, entonces yo puedo embargar esa cuenta. Híjole, ya esto ya lo habíamos sentido en la práctica, ya había sucedido, sin embargo, salieron salieron algunas tesis diciendo que era anticonstitucional y todo. No sé si ya encontraron alguna situación en un momento determinado para este efecto, pero por lo pronto van a embargar. Se me hace muy agresiva esta situación, que tengo una cuenta por cobrar y que vayan y embarguen a mi cliente. Primero, embargan a mi cliente y aparte me queman a mí con mi cliente, decir, oye, pues ¿sabes qué? Y ya no quiero operaciones contigo. Ahí dice al SAT que yo le pague al SAT y después a ti ya no te voy a pagar. ¿Y qué crees? Ya no te voy a pedir mercancía. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener problemas con el SAT. Entonces por ahí me quema mi operación, me quema con el cliente. Oye, si esta es una situación donde tú y yo, SAT, donde yo te debo, o sea, pues ok, me arreglo contigo, no tienes por qué meter un tercero. Sin embargo, no sé si encontraron por ahí un resquicio o algo, habría que ver si de alguna manera estas alternativas o los jueces determinan de alguna manera que eso sigue siendo anticonstitucional esta medida. ¿Ok? ¿Qué más tenemos así que nos está llamando la atención?
situación son el uso de el acta de visita domiciliaria, ¿sí? Me hace la aclaración que en caso de que el visitado se niegue a firmar el acta o aceptar una copia de esta, ¿sí?, no será inválido el contenido de dichos documentos. Es decir, no hay ningún problema, no quieres firmar, el acta de todos modos tiene validez. ¿Y cómo sabes que yo me negué a firmar? Ah, pues mira, porque ¿qué crees? Que hay algo muy importante, hay uso de tecnología. Y fíjate lo que me dice: como parte de un mejor ejercicio de las atribuciones de las autoridades fiscales, se incorpora el uso por parte de la autoridad fiscal de herramientas como pueden ser cámaras fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros que permitan recabar información que sirva de constancia de los hechos detectados por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus actuaciones. A ver, me está diciendo, oye, por un lado, ¿no quieres firmar el acta? Y me va a estar filmando. Cuando me entregan, dicen, aquí está su acta final, y si tú te niegas, no hay problema, ya te grabé de que tú no quisiste firmar. Entonces, a la hora que tú alegues que no te la dieron a conocer, etcétera, ah, pues, ¿qué crees? Aquí te tengo grabado. Sí, entonces, a ver, me van a grabar, pero fuera nada más para eso, ¿no? Aquí, así como está, dice que van a poder grabar toda su actuación. Entonces, imagínate que van a llegar y desde que me entregan la orden de visita, ya me están grabando. Pues entonces, a ver, tengo que poner ahí, ahora sí que dice, te peitas, cuñado, porque te van a estar grabando. Pero oye, ¿qué pasa si yo tengo mi casa como mi domicilio fiscal? ¿Van a estar grabando todo lo que tengo en mi casa? Ahora, a la mejor llegan a mi empresa y de repente encuentran por ahí que está ahí un carro, un Ferrari. Ah, no, es tuyo. ¿Por qué? Porque está en tu domicilio. A ver, ellos no saben si yo le permití a un amigo que fuera a guardar ahí su carro, etcétera. Presumen que va a ser mío. ¿Por eso qué? Porque lo grabaron dentro de mis instalaciones. Entonces a lo mejor dicen, no, pues ese Ferrari, a ver, ¿dónde sacaste el dinero para comprar un Ferrari? Oye, yo no lo compré. Ah, pero si como no, aquí estaba. Es tuyo porque aquí estaba. Se ha grabado. O sea, creo que en los contadores estamos teniendo esa actitud de que llegan en un momento a grabar y empiezan a ver todo lo que tenemos. Oye, aquí tienes esto, aquí tienes esto, aquí tienes esta maquinaria. Oye, a lo mejor no sabes si son míos o no, pero tú ya estás presumiendo que es un activo que yo tengo, ¿sí? A lo mejor yo tengo registradas 2 máquinas, 50, tengo 10 máquinas ahí. A ver, ¿cómo sabes que no las tengo en consignación? ¿Cómo sabes que no le presté mi almacén para un amigo para que guardara su maquinaria porque a él no le cabe en su almacén? No, vamos. Creo que se van a dar a muchas malas interpretaciones, pero nos van a estar grabando. Ya se le hizo una entrevista a la directora del SAT, ¿sí? A Raquel Buenrostro, que es la directora del SAT, dijo, no, a ver, lo que se trata no es de eso, no es llegar a esos extremos, ustedes están pensando en eso. Dice, no, lo único que debemos ver es que de repente llegamos, por ejemplo, tú eres una empresa que tienes facturación por 1 millón de pesos y llegamos y visualmente es un cuartito de 3x2 donde es un terreno baldío y todo eso. Entonces lo que queremos es dejar la constancia de que llegamos al domicilio que tú tienes de alta y que en un momento determinado, mira, es que ese es donde dice el domicilio, aquí estamos tomando el número y todo eso y hacemos constar que entregamos ahí. Pero entonces, para tener, o sea, una empresa de 1 millón de pesos y que tengas un cuartito 3x2 o un terreno baldío o que tengas una casa, no sé, allá por las zonas muy alejadas de la ciudad, allá por el estado de México, por allá donde hay casas de ¿cómo se llama? De techos de lámina, etcétera, y que me digas que tienes una empresa ahí dada de alta, cuando tienes una empresa que vende 300, 400 millones de pesos, pues a ver, para eso es lo que queremos dejar constancia de lo que se está grabando en video. Pero pues así como está redactado no lo dice así. Eso lo dijo la jefa del SAT, que es más que nada para demostrar que la empresa pues sí realmente no tenía esa condición de demostrar que es una empresa bien, ¿sí? O sea, bien establecida. Igual si llegan y de repente pues buscan a una empresa fulana de tal y pues resulta que ven toda una barda nada más
y van a decir, no, pues es que aquí no es. ¿Por qué? Porque no hay un anuncio. Mira, grabamos y no hay ningún anuncio que diga que esta es la empresa. Oye, espérame, pues a mí no me interesa estar poniendo un anuncio, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa era la idea. Sentimos que es una medida muy agresiva de llegar. Igual dicen, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues igual nosotros grabarlos a ellos también. A ver, y el ejemplo dice, bueno, si ellos llevan, dicen, que nosotros, dice, vinieron y revisaron la contabilidad. Nos pidieron copias fotostáticas, ¿sí? Y dice, por ahí un artículo de la autoridad, dice, determinará copias fotostáticas y las revisará. Entonces hasta los grabamos, mira, a contar fecha de la hora, llegaron 10 minutos y se fueron. Pues también nos puedo decirle, oye, si ellos vienen a trabajar aquí, no vienen a llevarse las copias fotostáticas, a trabajarlas, y también hay que estarlos grabando y todo, vamos. Si esa intimidación, pues yo también te voy a intimidar, ¿no? Así como tú vienes intimidándome con una grabación, yo también te voy a estar grabando y a ver quién gana quién de esto. Creemos que la autoridad tiene elementos suficientes para decir por qué me están grabando, pero igual están afectando mi intimidad, están afectando mi bienes. Ahora, yo cómo sé que esa grabación que tiene la autoridad no van a andar en el mercado, no van a subir, no se va a convertir en viral, no lo van a subir a se van a volar un correo. Han estado hackeando al SAT. Imagínate que vean que de repente hagan un recorrido de mi empresa y que vean y ya pues, saben cuánto tengo, cuántos empleados, quién está, cómo está y todo eso. Al rato me van a asaltar. ¿Y por qué? Porque tú ya les diste a SAT un vistazo de todo mi interior y ya vieron que no tengo cámaras de seguridad, que no tengo rejas, que no tengo, o sea, óyeme, ¿cómo tengo la seguridad de que esta información no va a ser dada a conocer? Entonces por ahí está muy agresivo esto, todavía está la discusión, posiblemente alguno de los diputados, o sea, lo acepte. Sin embargo, pues como sabemos que está marcado por Morena, que tiene la mayoría en los diputados, senadores, y si el presidente se va, pues va a pasar así, pero sí tenemos mucho cuidado. Creo que con los abogados vamos a tener que ver mucho este aspecto del uso de la tecnología, ¿sí? Aunque ya aclararon que no es para eso, pero sí lo sentimos muy agresiva, ¿no? Bueno, el plazo para presentar informes o documentos se amplía, ¿sí?, por 10 días más. O sea, ya tenemos 10 días y ahora son 20 días más. O sea, ya son procedimientos. Todo va a ir basado, estas reformas, ¿sí?, a revisiones. O sea, estamos hablando que las reformas fueron para que la autoridad tenga mayores facultades de revisión, para que la autoridad tenga más beneficios en cuanto a una revisión tanto de gabinete como de revisión directa, ¿sí? Ok, algo sobre el secreto fiscal, ¿sí? O sea, hay una excepción, etcétera. Vamos, versión de transmisión indebida a la administración de pérdidas fiscales. A ver, igual aquí también se propone dejar de limitar el supuesto de obtención de pérdidas fiscales en aquellos casos en que la contraprestación se encuentre amparada con la suscripción de títulos de crédito para incluir cualquier otra figura jurídica. A ver, entonces, nosotros nos presentábamos, ¿sí?, ante la autoridad y le decíamos, oye, de acuerdo con esto, esta pérdida, pues es una disminución. Por eso me dicen, no, a ver, es una pérdida, es pérdida. Pero es que como tú no me dices qué es pérdida y cómo se maneja, lo manejaba en cualquier otra figura jurídica. Me dicen, no, el concepto sí queda diferente. Entonces, nada más hay una aclaración en ese sentido, ¿sí? A ver, otro dato muy fuerte que me llama la atención son los acuerdos conclusivos. Mira, en los acuerdos conclusivos, pues yo tenía un plazo perentorio para presentar ante la autoridad, ante la PRODECON, un acuerdo conclusivo. Es decir, me levantaban un acta y entre el acta final que me levantaban, donde hace constar todos los hechos de lo que yo debo, y me fincaban el crédito fiscal, es decir, me decían cuánto le debo al fisco por esos hechos, yo tenía para en un momento determinado decirle a la autoridad, mira, de esto que tú levantaste en esta final, acepto esto sí y esto no.
Entonces me decía la autoridad, platicaba con la autoridad, le decía, mira, pues de acuerdo con esto, tú me dices que me vas a aplicar un crédito de 300. Mira, acepto que sí te debo hasta 150. Pero lo demás no, lo voy a pelear por esto y esto y esto, esto. Entonces, ¿estás de acuerdo? Dice la autoridad, ok, sale, pero fírmamelo, perfecto. Me iba a la Prodecom y en la Prodecom llegábamos a un acuerdo en donde ya decíamos, a ver, la autoridad quiere cobrar 300 y yo le voy a pagar 150. La autoridad se da por satisfecha con eso, ok, perfecto, firmamos ante la Prodecom y ya, no había vuelta de rayar, ni yo podía contrademandar, ni el SAT tampoco, sencillamente ahí paraba. Pero yo tenía desde la fecha del acta hasta que me fijaba mi crédito fiscal. Hoy me dice, para efectos del acuerdo conclusivo, será dentro de los 15 días siguientes aquel en que se haya levantado el acta final. A ver, si después de un acta final a mí me das 20 días para poder inconformarme, resulta que ahora, si no lo hago dentro de los 15 días un acuerdo conclusivo, ya no pude hacer ningún acuerdo conclusivo. Entonces quiere decir que me estás limitando, o sea, ¿qué estás haciendo? O te apuras a hacer un acuerdo conclusivo donde tú te pones de acuerdo con los auditores, con el SAT, ¿sí? Y llegamos a un acuerdo. Pero si pasa después de los 15 días, ya hay ningún acuerdo y el crédito fiscal pega todo. Híjole, creo que me está pegando también. Esperemos que los diputados o los senadores tomen atención sobre esto y vean que es muy agresivo esta situación, ¿sí? Igual me dice que en el caso de una revisión, ¿sí? Cuando yo tenga en una instancia donde yo le proporcione algún documento en otro idioma a la autoridad, tengo que pasarle la traducción correspondiente, ¿sí? Porque de alguna manera a lo mejor me están rechazando un comprobante. Ahora sí que, por ejemplo, vamos a Tailandia, a Japón, etcétera, y tengo un comprobante donde dice que ahí es restaurante, pero como está ahora sí que literalmente en chino, pues la autoridad no sabe lo que dice, yo tampoco, pero sé que el comprobante sí es de comida porque a mí me lo dieron, pero la autoridad dice, no, yo cómo sé que es un estacionamiento, o cómo sé que es una compra en un centro comercial, entonces como no sé, necesito la traducción. Bueno, entonces aquí tengo que darle esa traducción en un idioma, ¿sí? Cuando sea distinto al español, en español. Y hay notificaciones por estados, garantías de interés fiscal, se sustituye en términos de afianzadora por instituciones emisoras de política, hay algo de embargo de crédito, notificación de acreedores, remate de bienes, o sea, hay muchas situaciones. Todo esto es en función a la autoridad. Todo el Código Fiscal va en función a que nos van a revisar y nos vamos a tener que apegar a muchas nuevas disposiciones. Otra situación muy importante se va a dar en el impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta está la donatarias autorizadas. Aquí bien importante, me dice, mira, yo gobierno ya me di cuenta que muchas de las donatarias autorizadas, ¿sí?, están teniendo ingresos diferentes a su objeto social. Dice, en su objeto, ¿sí?, meten deducciones, ¿sí? De todas esas deducciones, pues como no pagan impuestos las donatarias, pues no pides el comprobante fiscal. Pues me dice, bueno, pues ahora si tú donataria no tienes un CFDI, ese CFDI se considera dividendo distribuido, o sea, dividendo ficto. Entonces, es decir, se considera como un remanente distribuible. Por lo tanto, al considerarse como un remanente, entonces me vas a tener que retener un impuesto y pagarle un impuesto por la retención, independientemente que a quien le des el remanente tiene que acumular, ¿sí? Entonces, por un lado, primero es, ahora sí, las donatarias tienen que tener, cada CFDI que no tengan, se considera remanente distribuible, y eso en un momento determinado es sujeto de impuestos, ¿sí? Otro es, sobre las donatarias, igual me dice que se ha dado en cuenta que la autoridad se ha percatado de que algunas entidades que pretenden tributar como entidades sin fines de lucro, pero en esencia persiguen un fin preponderantemente económico. Por tal motivo se propone modificar, es decir, si yo, autoridad, encuentro que tú decías que eras un sin fin de lucro, pero al final
sé que tienes un fin de lucro, inmediatamente te voy a quitar la autorización y para pagar, determinas remanente, me pagas impuesto y ¿qué crees? Y el momento que te quito la autorización, automáticamente quedas fuera de ser de las del título 3, te paso al título 2 y ese título 2 son de las que pagan impuestos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque van sobre las donatarias. Cuando no demuestren que realmente su objeto, y es decir, no tengan su fin preponderantemente no económico, ¿sí? Automáticamente las van a quitar, les van a quitar la autorización y van a pasar a ser del título 2, y al ser del título 2, lógicamente son sujetas de pagos de impuestos. Entonces por ahí también cuidado con las donatarias, ¿sí? Pues igual hay muchas aclaraciones sobre donatarias. Pues básicamente es lo más fuerte o lo que más me llamó la atención, ¿sí? En cuanto a esto, no hay muchos cambios, no hay aumento de impuestos, hay algunas aplicaciones nada más de reglas de alguna manera que hay que checar las actualizaciones. Afortunadamente no pasó la parte de los impuestos, bueno, a la comida chatarra, es decir, estaban tomando primero, querían grabar el patrimonio, es decir, las herencias, los legados y los bienes los querían grabar, y donaciones. Ya no pasó esto. Igual hay un pleito nada más entre la Secretaría de Salud con el gobierno de lo que le conocemos como comida chatarra, y entonces por ahí que querían grabarle más IEPS. Digo, el presidente, no, a ver, pense, independientemente que el secretario de Salud diga que es muy malo y que todo es esto y que pues consuman refrescos de estos de sabor oscuro y que todo esto que es sujeto de impuestos, me dice, como no hay aumento de impuestos, no le suben los impuestos. Por lo tanto, lo que quiere que usted, mejor secretario de Salud, provoca o manifiesta que dejen de consumir este refresco, dejen de consumir esto, pero no se meta con la parte de impuestos. Entonces por ahí ya hay línea presidencial para no haber pago de impuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado, son de lo que me llamó la atención en esta iniciativa. Lógicamente, pues vamos a ir viendo cada semana ya como vaya transcurriendo algo que nos va a estar afectando, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que ya nos llamó la atención muy fuerte. En la carga de los contadores nos está preocupando todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha presencia fiscal en cuanto a las revisiones. Es decir, vamos a tener siempre la zozobra de que me van a revisar, de que soy un EFO, soy un EDO, de que de alguna manera me van a poner en este listado, y que al estar en ese listado, pues ya pelas me van a determinar un pago de impuestos. Entonces, básicamente son los comentarios que hacemos ahorita para efectos de nada más esta iniciativa. Lógicamente esperemos que en el transcurso del tiempo, con las discusiones que tengan los diputados, los senadores, pues estas se modifiquen o de alguna manera se suavicen, ¿sí? Pero sí hay que tomar en cuenta que va a haber una mayor revisión a través de recaudación, sí, que nos van a estar realizando tanto en revisiones de gabinete, sí, como revisiones directas también. La mayoría de las modificaciones son de código fiscal, es nada más para fincar todas aquellas situaciones donde la autoridad presume, sí, ingresos omitidos. Ok, pues por mi parte el día de hoy es todo. Pedro, ¿tienes alguna información? Sí, pues nada más invitarlos a todavía los diplomados y seminarios que tenemos todavía, por así decirlo, todavía en curso. Les recuerdo que el seminario de taller salarial de la nueva realidad de las relaciones laborales que expone el doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, ya el próximo viernes es ya el fin de este seminario, que por supuesto vienen cosas muy importantes en lo que respecta a la relación de empresa con trabajador, los tipos de contratos y situaciones en las que hubo cambios. Muy importante verlo este seminario. Igualmente, bueno, pues ya saben que Caficón siempre está apoyando a los profesionales. En este caso, pues miramos un poco, sin discriminar, un poco más abajo, pero con esa gente que es de gran valor para ustedes, auxiliares,
no sé, pasantes, gente que le está ayudando ahí, gente que está empezando en este ramo de la contabilidad. Tenemos un diplomado que en el transcurso del día de hoy se transmite, que es el diplomado de contribuciones junior, que por supuesto el responsable de este diplomado es nuestro contador titular, Luis Antonio Escalante Pelcastre. Recuerden que esto les ayuda mucho a ustedes como profesionistas si son responsables de un área, porque lógicamente van a tener a su personal bien informado y por supuesto bien capacitado en determinado caso. Y bueno, los invito otra vez a lo que es el 23 de octubre, ¿sí? Se va a hacer el curso de NOM 35, esta es con sus últimos cambios. Recuerden que está adecuada por lo que pasó en este caso, por lo que estamos pasando más bien de la pandemia del COVID. Hubo cosas que se modificaron y esta es la segunda etapa, es la final, es donde muy probablemente ya tengamos a lo mejor ciertas sanciones, ¿no? Y bueno, también como todo que viene relacionado con esta pandemia que todavía vivimos, tenemos el curso de defensa fiscal aplicable al contador. Va a ser expuesto este curso por el contador Miguel Ángel Martínez Zuc el día 7 de octubre, lógicamente de 11 a 3 de la tarde. Aquí se me olvidó algo, la NOM 35 va a ser el curso va a ser expuesto por el doctor Juan Alarcón Ruiz, el cual mando desde aquí unas felicitaciones, ya que la verdad ya está certificado de manera internacional como capacitador, ¿sí? Nos gusta y nos da, Caficón le manda un fuerte abrazo y pues qué bueno que está en las filas de nuestros expositores y bueno, con su alto expertise. Yo me despido, soy el licenciado Braulio Cruz, muchas gracias por vernos. Les recuerdo que a través de iVoox nos pueden mandar un mensajito con respecto a los temas que podemos tratar la próxima vez, o si tienen dudas, o igual si quieren adquirir alguno de estos diplomados, seminarios y cursos que ahora sí que estamos dando. Recuerden también que si son estudiantes tienen un descuento bastante considerable, eso con respecto a que Caficón siempre va a ayudar a la capacitación y a la actualización fiscal. Entonces les recuerdo, también se pueden contactar al número 55 71 58 70 01. Y bueno, yo por mi parte agradezco que nos hayan visto. Gracias, yo también les agradezco su presencia de hoy. Como siempre les recuerdo que hay dos cosas inevitables en esta vida: la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin. Hasta la próxima. Hasta la próxima.